ya aquí en 8 Televisión Cádiz después de esa pausa publicitaria. Aquí seguimos con los contertulios, con María Luisa García Juárez, con Salva Moreno, con Edu Albarrán y con Manuel Galvín, que hemos tratado el tema catalán, la figura de Teófila Martínez y el posicionamiento respecto al tema catalán del alcalde de Cádiz en la primera parte. Y en esta segunda parte queríamos hablar un poco de los proyectos que tiene abierta la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz. Son distintos proyectos. El último que se ha presentado es el Museo Camarón, 3,5 millones de euros de la Iniciativa Territorial Integrada, de la ITI, para ese museo que está empezando sobre planos, pero bueno, ya hay un acuerdo con el Ayuntamiento de San Fernando para la financiación, que es lo importante. Después hay muchos proyectos que a todos se nos ocurren: el tren tranvía de la Bahía de Cádiz, el Charre de Vejer, el Hospital de Cádiz, que está prácticamente olvidado, la Ciudad de la Justicia, en fin, muchísimos proyectos, los carriles bici, que en Jerez y en Algeciras sí están dando resultados. En Cádiz todavía no han empezado las obras, la estación de autobuses que se inauguró en Cádiz con retraso. Quería preguntaros qué proyectos os parece prioritario que acometa el gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, y sobre todo, ¿por qué creéis que acumulan tanto retraso estos proyectos? Porque es verdad que hay proyectos que se llevan hablando casi 15 años de ellos y no vemos la salida. Bien, a ver, los presupuestos de la Junta para la provincia de Cádiz se basan en empleo y ayudas sociales, lo cual me parece bien, pero en este caso, infraestructuras hacen mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica que yo planteo, para mi gusto, la prioridad pasa por el Charre de Vejer y el Hospital de Cádiz. El Hospital de Cádiz, que ni siquiera hay rastro de él y quedó en un anteproyecto de anteproyecto, ¿no? Esto que entonces, yo creo que la prioridad son infraestructuras sanitarias, y en este caso ya la semana pasada pudimos hablarlo. Porque esto hace mejorar la vida de la gente, vale, que está muy bien mejorar, incentivar el empleo y demás, pero tenemos que tener en cuenta que necesitan hospitales, que el Puerta del Mar, que cumple 40 años, se cae a pedazos, por mucho que se le ponga una pintura azul ahora, ¿no? ¿Y por qué hago hincapié en el Hospital de Cádiz? Porque se supone que era un proyecto que iba a ser para toda la provincia, un hospital que podía competir en calidad con Sevilla y Córdoba, que son los mejores hospitales de Andalucía. Y yo creo que toda la provincia necesita un hospital de referencia, ya sea en Cádiz, o sea en Jerez, o en Algeciras, donde sea, pero se necesita uno y ya. La infraestructura sanitaria. No, con respecto a eso, yo siempre he tenido una enorme duda en relación a Cádiz y el territorio de la provincia de Cádiz, porque hay tres en uno, sí. El tripartito territorial de Cádiz. Entonces, bueno, en la línea se ha hecho un gran hospital. En Vejer se ha hecho otro gran hospital que, por lo que sé, está pendiente de que... Sí, del último paso. Sí, de que metan ya el equipamiento. Entonces, esto me hace pensar en algo que siempre pienso, que es cómo se multiplica, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene la descentralización y que tiene, bueno, la información democrática, la época en la que vivimos, es que todo el mundo reclama para su pequeño territorio. ¿Cómo que Andalucía tiene 11 universidades? ¿No sería mejor tener 3 estupendas? Pero claro, es que llega un momento que la acción política un poco cae en su propia... en el chantaje, ¿no?, de los territorios. Entonces no se pueden hacer 7 hospitales, pero es que eso es lo que se hace finalmente. Entonces se olvida a lo mejor hacer ese de referencia, pero mientras se estén haciendo uno en Vejer, otro en la línea, mantener el de Jerez, comprar el de San Fernando que se ha quedado, mientras todo eso se esté haciendo, realmente sería parar y decir, claro, ¿qué queremos?, ¿no? Sí, pero en el momento el área de Vejer todavía no está funcionando y el de la línea está funcionando como centro de salud prácticamente, más que como hospital. Así que... Pero más allá de infraestructura, decía María Luisa que sucumbe la Junta de Andalucía a las reclamaciones de los distintos territorios. Sí. Es la descentralización dentro de la provincia de Cádiz, que sí, quizás el mensaje debería ser más claro, pero ese chip está en los ciudadanos realmente, ese cambio de pensamiento está en los ciudadanos y prácticamente no se promueve, ¿no? Tampoco. No. Y además creo así que se ha mimado mucho a los localismos. Que tiene que ver mucho con eso precisamente, con quién gobierna en cada uno de los 3 sitios, claro, o a dónde vaya la inversión final de la Junta. Y eso es un hándicap que tenemos, que ya hablábamos un día de los localismos y es un problema grande. Sí, además bastante. Y aunque decía lo de la petición por parte de cada zona y demás, ahí tenemos una obra que yo creo que no se pidió en ningún momento, pero que casi se implantó a la fuerza, como es el tren tranvía,
que acumula años y años de retraso y que me parece, bueno, por así decirlo, de las obras más chapuceras de las que se han hecho de obra pública en la provincia de Cádiz en los últimos años, bueno, las últimas décadas seguro, y que bueno, que lo que se pide solo es que funcione, que se ponga en marcha, que toda la inversión que se ha hecho y el perjuicio que ha habido para hosteleros, la economía, que al menos se vea. Te iba a decir eso, después del destrozo que han hecho, por lo menos que se vea. Sí, claro. Yo soy de Chiclana y la verdad, lo que han hecho allí es... Yo soy de San Fernando y... Somos afectados. Y lo que han hecho por Chiclana es horroroso. Claro. La entrada, que es por donde va los comerciantes, se han llevado pues muchísimos años, creo que han sido, claro, con las tiendas abiertas, pero las aceras levantadas, allí no podía ir nadie, primero porque no había aparcamiento, y después porque a nadie se le ocurría a una zona de obras a comprar, y aparte ya en sí la división que han hecho en la propia ciudad, porque... Claro. Proceso contrario, el soterramiento de Cádiz, por ejemplo. Totalmente. Que levantar una vía para separar en dos, aunque es un paso que no será tampoco excesivamente frecuente, pero sí es verdad que, por ejemplo, en Chiclana, más allá de la ejecución del proyecto, sí es verdad que a Chiclana le hace falta infraestructura, ¿no?, para conectarse, porque uno de los pueblos más emprendedores y yo creo, conectados. Yo he sido usuario además del autobús, y el autobús tiene bastante frecuencia. Es verdad que depende de los problemas de tráfico que pueda haber, pero normalmente funciona bastante bien. No sé si una vez que estén los dos funcionando juntos, se solapará uno con el otro, cómo funcionará, pero... Hombre, el tranvía es más regular, no tiene problema de tráfico, y luego lo que yo sí sé es que está como muy coordinado con la red de trenes, ¿no? Sí, que va a estar perfectamente coordinado de tal forma que tú llegas al Río Arillo y te coges ya el tren y te llega a donde quieras, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que en el origen estuvo un poco lo de comunicar la gran bolsa de turistas del Novo con el resto de la provincia. Porque esto queda lejos del Novo. Pero claro, es el problema. Bueno, pero estaba al menos allí. Sí, ¿no? Sí, estaba por lo menos en Chiclana. Pero, hombre, yo sí creo que la experiencia tranvía es interesante, ¿no? Aunque se acabara en todas las ciudades, pero es que, de verdad, viendo yo entiendo que es interesante, pero sí, de verdad no hay que partir. Es que el tramo que pasa por Chiclana es por donde iba la 340 antes, la carretera, y aquello lo han puesto horroroso, vamos. Bueno, el caso de San Fernando, que rompen dos totalmente por la vía real, la vía principal de la ciudad, y divide totalmente la ciudad en dos. Y no solo eso, sino que además la ciudadanía no solo pide que el proyecto ya se ponga en marcha, que se vea, lo que tantas veces hemos escuchado, que se vendan tickets, ¿no? Eso que siempre que hay un plazo y después otro plazo y el reemplazo del siguiente. No solo eso, sino también todas aquellas cosas que se prometieron, ¿no? Los aparcamientos disuasorios que no se han hecho, el soterramiento de cables, contenedores y demás que tampoco se ha llevado a cabo, y tantas promesas que iban aparejadas al proyecto del tranvía que no está, ni se ven ni se esperan. Ni se espera. Lo único que sí es cierto, mi punto de vista respecto al tranvía es que quizás pero para Chiclana no. Yo creo que para Chiclana no sobra. Para Chiclana es toda una alternativa. Pero para Chiclana no, para comunicarlo con Cádiz. Lo único que, claro, si se hace, otra cosa es que después se hagan las cosas mal a nivel de usuario en el día a día y como estáis diciendo, se dividan las ciudades en dos. Pero Chiclana sí necesitaba algo más que los transportes como medio de transporte. El tren tranvía que va a pasar también por San Fernando, uno de los grandes proyectos de la Junta en San Fernando es el Museo Camarón. Se presentó el otro día el acuerdo de financiación, 3,5 millones de euros de la iniciativa territorial integrada, que supuestamente está para cambiar el modelo productivo, inversiones para cambiar el modelo productivo. Parece que el Museo Camarón, desde luego, es una cuenta pendiente que tenía la Junta de Andalucía con la ciudad de San Fernando y la ciudad de San Fernando con la figura de Camarón, pero no parece que vaya a cambiar mucho el modelo productivo de San Fernando ni de la bahía, ¿no? Apostar un poco más por lo que ya tenemos, que es el turismo. Sí. El turismo un poco más cultural, pero que se va a quedar ahí, que es en ese sentido. Sí, bueno, claro, según cómo se mire. Si lo miramos desde la diversificación de la economía, está claro que vamos a seguir dependiendo del turismo, ¿no?, en esta zona de la provincia. Pero pensando en cuántos fieles tiene Camarón y cuántos fieles del flamenco y cuánto atrae, ¿no?, fuera. Eso te iba a decir, sobre todo el atractivo que puede tener. Cuánto atrae fuera, entonces, y ahora que estamos en el boom de los cruceros en Cádiz y que
no solo se queda en Cádiz capital, sino que hay autobuses también a parte de la provincia. Y que hay poca oferta de flamenco también. Que hay poca oferta de flamenco, es cierto, sobre todo en Cádiz capital y San Fernando. Para tener a Camarón hasta ahora no tenía nada, ¿no? Y San Fernando, aparte de eso, tampoco a nivel, más allá de lo que nosotros conocemos aquí de la zona, tampoco tiene algo potente con lo que patrocinarse fuera, y ahora creo que sí lo va a tener con esto del Museo Camarón. Entonces por ahí se puede considerar que esto potencia un poco la zona, pero siempre desde la vía turística, ¿no? Yo creo que creer que el Museo Camarón va a cambiar el modelo productivo de San Fernando es creer demasiado. Es creer demasiado. Puede ser una mejora en el aspecto turístico de la ciudad, una mejora en distintas formas, pero tanto como el objetivo de la ITI era, que era el del cambio del modelo productivo, no lo creo ni de lejos, mucho menos. Además que también me parece que se ha perdido una oportunidad, porque este museo estaba previsto, había dos opciones, la actual, la que se ha presentado justo a la venta de Vargas, y la que cogía la Casa La Zaga, una casa palaciega del 19, y que ese montante lo utilizaba también para restaurar un edificio que es municipal y ponerlo también a disposición de la ciudad, un edificio con planta grande para poder exponer todo esto. Se ha perdido una oportunidad, de recuperar un edificio histórico del centro de San Fernando, y además que vertebraba un recorrido que hacía por toda la calle Real, en el que cogía la Casa Camarón, el museo, Venta de Vargas, una ruta completa que también se ha perdido en ese sentido. No sé qué parece el proyecto de Camarón, y tampoco sé cuál es el proyecto que ustedes creéis prioritario de la Junta en la provincia de Cádiz, porque se habla mucho del cambio de modelo de movilidad con los carriles bici, que en Jerez y en Algeciras sí están funcionando, en Cádiz no, la ciudad de la justicia, que también lo reclama la planta judicial, y después también el resto de infraestructura, las mejoras en carretera como las de los barrios, que ya le hicieron, y después Tres Caminos, que es del gobierno central, que no es de la Junta de Andalucía, pero que también está ahí. Entonces no sé qué infraestructuras veis ustedes imprescindible, que si la Junta tuviera que elegir tendría que decir, esta es la primera. Yo creo que de todas las que has nombrado realmente no aportarían un cambio no significarían un cambio radical para la provincia. Yo sigo pensando que hace falta poner en valor todo lo que tenemos, pero no poner en valor a nivel de crear un centro de interpretación, sino de que si lo pensamos, tenemos una materia prima desde carne, pescado, queso, aceite, bueno, ahora ya la estrella Michelin al bigote. Tenemos una provincia envidiable, pero además muy variada, con una riqueza natural tremenda, aparte de la playa, y ya, para qué decir, bueno, pues el flamenco, Jerez, Cádiz, Camarón, la historia. Entonces yo creo que haría falta vender provincia de una forma unitaria. Creo que realmente, mira, si apostáramos por la transformación, tenemos el vino de Jerez, que si te pones a pensar lo que hay en esta provincia, es una cosa, bueno, que no todas tienen. ¿Por qué no hay más empresas destinadas a la transformación de la materia prima, de comercialización, de exportación? Ahí nos quedamos chicos, fallamos en eso, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí. Y luego hay un yacimiento que es al que, bueno, ahora, por la noticia que comentabas antes de la eólica, el tema de las renovables, ¿no? Ahí no podemos perder eso que parecía en la primera, hace 4 años que estaba con la mayoría absoluta del PP, se vio muy perjudicada todo lo que se había adelantado en las renovables. Pues yo creo que, bueno, que ahí habría que poner el acento, ¿no? Apostar por la... Sí, más que esos proyectos que son parche, a lo mejor, porque sí, lo pide tal, pero no cambian, no modifican, no transforman, ¿no? Sí, como decía, lo de los valores de la provincia, a veces, años anteriores he estado en Fitur, ¿no? Que el sitio en el que cada uno da lo mejor de sí mismo, ¿no? Y es verdad que la provincia de Cádiz es envidia por los valores que tiene con el resto de provincias y de comunidades autónomas que allí se publicitan en materia de turismo. Y te queda la duda esa, ¿no? Con todo esto, con todos estos elementos, ¿cómo que esto no funciona igual o mejor que el que está ahí enfrente? ¿Por qué no funciona igual o mejor? Y yo también coincido en eso, ¿no? La creación de empresas que potencien en ese sentido algunos de los valores que se tienen, pero que no se han llegado a forzar hasta el punto que pueden ser, o incluso el problema endémico de que no nos creemos lo bueno que tenemos, que puede ser al final
mucho de eso. Muchas veces buscamos fuera lo que ya tenemos dentro, ¿no? Eso ya es algo típico que se dice, pero es que en este caso es tal cual, ¿no? Y quería tratar también, ya cambiando de tercio, el tema de la participación ciudadana, porque Izquierda Unida ha dado un ultimátum al PSOE en el puerto de Santa María. Ambos tienen una coalición por la cual, un pacto de gobierno por la cual está gobernándose el puerto por parte de Partido Socialista e Izquierda Unida. Estaba también Levantemos el Puerto, pero se desgajó a poco de empezar el mandato. Izquierda Unida le ha dado un ultimátum al PSOE porque han surgido una serie de problemas en los presupuestos participativos y van tarde. Algunas de las actuaciones de los presupuestos participativos le ha dado un ultimátum y le ha dicho que si no le retira el apoyo. Traigo a colación este caso porque también leí, referente a la participación ciudadana, las nuevas fuerzas como Podemos insisten mucho en la necesidad de implementar procesos de participación ciudadana. El otro día en Puerto Real hubo un proceso de participación ciudadana en el que se decidían las prioridades en cuanto a obras en la localidad. Votaron 147 personas y esas 147 personas de toda la localidad de Puerto Real, que son muchas miles de personas, fueron las que decidieron cuáles eran las prioridades. En Cádiz el reglamento de participación ciudadana lo ha aprobado la oposición, pero el equipo de gobierno dice que ese reglamento nace muerto prácticamente. Entonces quería preguntaros cuál es la importancia real que debemos darle a la participación ciudadana, porque si después pasa como en Puerto Real, abrimos un proceso para que la gente diga qué proyectos le parecen más prioritarios y votan 147 personas, realmente esto hace replantearse un poco este tipo de premisas, ¿no?, que tienen los nuevos partidos. Sí, el caso de estos procesos, ¿no? En San Fernando también ha pasado durante los 2 años que llevamos. El Partido Socialista, junto con el Partido Andalucista que gobierna, ha planteado estos presupuestos participativos con unos porcentajes de participación casi parecidos a los de Puerto Real, ¿no? Es una cosa insignificativa. Tendríamos que ver, bueno, ¿para qué están entonces los políticos? ¿Qué papel tiene el político si no es el de decidir también, el de mojarse? La excesiva delegación en este tipo de procesos. Claro, ¿no? Porque al final esto es una forma en la que decir, bueno, yo planteé 20 y elegisteis 10. Si sale bien, y si sale mal, es cosa vuestra que lo elegisteis así. Bueno, entonces, esas cosas deberían ir en los programas electorales también, ¿no? Claro. Claro. Desde el punto de vista democrático, ¿quién ostenta la representación? Claro, porque entonces si no, pues no votamos, no elegimos y ponemos a unos técnicos en cada área. Claro. Y ¿técnicos especialistas en procesos participativos? No, técnicos especialistas en cada área, y cuando llegue este momento pues nos den a todos una app y elegimos, y cada día pues se vota y elegimos qué queremos. Que la limpieza, como queremos que sea, pues elegimos. Mañana otra cosa. Entonces ya pues los políticos pues pierden su papel. Pues si están como representación del pueblo para eso, si no lo hacen, poco más. David, bueno, a ver, sí es cierto que esa dinámica de la reunión, bueno, al final se pierde el mensaje, ¿no? Pero sí creo que el ciudadano se tiene que acostumbrar a participar más en la vida pública. Tiene que darse cuenta de lo que es un proceso democrático y lo que es participar. ¿Qué pasa? Que no sé si es que falla el mensaje, que si es que no se publicita bien estos procesos participativos, que es cierto que no participa. En Puerto Real han participado 147 personas en el programa Decide Puerto Real. Es una cifra triste, claro. 147 personas no pueden decidir por el conjunto de todos los votantes, es cierto. Ahí es donde entra en conflicto la participación ciudadana con lo que estáis hablando de la jerarquía política, del político, ya que ha sido escogido, tiene que elegir y ejercer su poder. Pero no es una cuestión de la jerarquía política, el político que se tiene que ejercer, no. Es que yo he dicho que quiero que esta persona actúe por mí. Pero luego una cosa que creo es que a veces se nos olvida, toda norma administrativa, o sea, no acto administrativo, para que se produzca, tiene que tener un periodo de exposición pública. O sea, no hay ningún... Pero no me refiero a una ley, que una ley, hombre, pues claro, tiene su periodo. No, los reglamentos, las ordenanzas, y quién participa, si no participan ni en el PGO, no sé, si la gente no participa muchas veces cuando está... Entonces, claro, esto, porque ahora se abra el debate de la participación ciudadana directa, hombre, porque entiendo que partidos como Podemos, que tienen el asamblearismo como seña de identidad, lo intenten exportar a su acción, ¿no?, cuando ejercen la política. Pero
eso va a evitar o eso va a implicar que haya más participación cuando desde el origen de la democracia, bueno, la sociedad civil se ha articulado, incluso ahora, por ejemplo, con lo de Cádiz, con el tema de las asociaciones de vecinos, es que ha habido confederaciones de asociaciones de vecinos al frente de las cuales había personas con una influencia tremenda, o sea, pero tremenda. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que verlo con los pies en el suelo, ¿no? Y si no se participa en un periodo de exposición pública que está anunciado en todos lados, ¿cómo se va a ir a un sitio? Que puedes hacerlo desde casa, te va a levantar un día para ir a una asamblea de... Claro. No sé, ¿no? Y realmente, eso... ¿cómo se lucha contra...? Porque también entiendo que es una falta de cultura participativa por parte de la sociedad. Sí, bueno. ¿Es preciso luchar contra eso? ¿Es bueno luchar contra eso? ¿Y cómo se lucha? Sí, es bueno. Es que también hay otra cosa, y te vuelvo a hacer el caso de San Fernando. Cada año, de estos 2 años, se sacan los presupuestos participativos y un porcentaje mínimo de la población decide. De esos proyectos, el 0% se ha materializado. Claro. Entonces también... Tampoco la gente ve el resultado... Claro, porque dice, bueno, que llegarán en los 2 últimos años, los de los 2 primeros, ¿cómo queda eso? ¿Cómo se vincula la acción política? Claro, entonces también el ciudadano dice, bueno, ¿yo para qué participo en esto? Y además otra pregunta es, ¿para qué valen entonces los programas electorales? Claro. Pero se supone que en el programa electoral llevas esa parte, al menos Podemos en Cádiz lo llevaba, de hecho era uno de sus puntos estrella, la participación ciudadana, y en la participación ciudadana también explicas qué tipo de políticas vas a preguntar, entiendo yo. Pero claro, y luego dar la palabra y entonces quien presenta el proyecto de participación de participación ciudadana no lo actualiza con la legislación que está a punto de salir por la Junta de Andalucía. Entonces, claro, ¿quién tiene más razón? ¿Al que le has dado la palabra y se ha equivocado o al que no? Sí. O sea que... Y realmente no es una asunción de responsabilidades, como decía Eduardo, por ejemplo, porque no asume la decisión realmente, simplemente ponen los cauces oportunos para que otras personas tomen, que en Puerto Real han sido 147 personas, no sabemos si en Cádiz más. Yo os preguntaba cómo se lucha contra esa falta de participación de la gente, contra esa desidia. Con educación, creo yo, es que... Educación. O sea, enseñándole... O sea, esa instalación en el que yo no soy política, a mí la política no me interesa, que le hemos escuchado a centenares de personas, claro, es que eso, ¿cómo no te va a interesar la política? ¿Cómo te va a interesar lo que se dice cada día si están decidiendo por ti, no? Yo creo que es una cuestión de educación y de... Bueno, te aleja ya el miedo, eso a que la política, como si la política fuera... No sé. Claro, pero si también te dan la opción a elegir y después lo que tú eliges no se materializa, también te quitas las ganas. El descontento es mayor todavía, ¿no? Claro. Sí, pero quizás es la importancia de esos primeros pasos, ¿no? De no fallar en esos primeros pasos no puedes fallar ahí, la llama. exacto, como dice Eduardo, no puedes fallar en esos primeros pasos. Una vez que consigues que te respondan, tienes que actuar. O sea, no puedes archivar y dar carpetazo al asunto, ¿no? Entonces tienes que actuar. A ver, es complicado. Yo sí creo fervientemente en este tipo de procesos, porque creo que a la población hay que educarla. ¿Y cómo se le educa? Yo creo que haciéndole ver que la política, lo que hacen los políticos que ellos han votado en el día a día, tiene que ver con su día a día, con su salario, con sus derechos sociales, educación, sanidad, con todo. Y la gente se lo olvida. La gente dice, yo no voto, eso ya... O sea, si hay gente que ni siquiera quiere votar, imagínate ya participar. Sí, que el problema de eso es que después ven el pleno de Cádiz, ven las que se forman ahí. Claro, en la pescadilla se muerde la cola. Pero que es importante también hacerle ver a la ciudadanía que su palabra, pues bueno, tiene una repercusión y quizás este tipo de experiencias que no están siendo muy provechosas sean el peaje que hay que pagar para que en un futuro esa participación sí se pueda cultivar. María Luisa García Juárez, Salva Moreno, Eduardo Albarrán, Manuel Galvín, vamos despidiendo. Muchísimas gracias ya por estar en este 8 en Clave Cádiz y tratar estos temas de actualidad que seguro que le han entretenido a la audiencia y le ha gustado que lo traten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y aquí seguimos en 8 en Clave Cádiz y hasta el martes que viene aquí en 8 Televisión.